Iniciamos la celebración de la semana más importante, relevante, impresionante, notable, distinguida a lo mejor, que el ser humano pueda conmemorar. La historia de la humanidad giraba en torno a lo que estamos celebrando esta semana. Toda la historia de la humanidad, y si recordamos lo que hemos estado viendo en el vistazo a la Biblia, el tema central de la Biblia, ¿cuál es? Es que la gloria de Dios es manifestada en la obra de Cristo y su obra de redención. ¿Y cuándo sucede esto? Es precisamente lo que estamos celebrando el día de hoy. Hoy estamos celebrando el epítome de toda la historia. Lo más importante, todo gira en torno a esa semana. Toda la historia gira en torno a eso. El plan de Dios desde siempre fue que su plan fuera revelado y Él recibiera la gloria por medio de lo que sucedería esa semana. Todo desde Adán y Eva apuntaba hacia esa semana. Y todo cuando vemos nosotros hacia atrás, lo vemos apuntando hacia esa semana. Esa semana era la más importante de la historia de la humanidad. Cualquier otra semana no tiene relevancia, no importa el evento que ustedes me quieran decir. Ese fue el momento más importante de todos. No hay otro. No hay otro. Si estuviéramos hablando de una película o de un libro, esta es la parte en la que te estás pegado al sillón, es la parte de la historia donde todo está más interesante, donde quieres saber qué más va a pasar. Es la parte donde en el Netflix dices, nada más quiero ver cómo empieza el siguiente capítulo. Es esa parte, donde ya es lo crucial de toda la historia. Van más o menos aproximadamente entre 4,000 y 6,000 años de historia al llegar a ese evento. Y ese es el clímax. Quiero de verdad que lo notes, por favor. Es la parte... No encuentro ya más adjetivos para hacerte notar que es lo más importante. Todo gira en torno a eso. La parte más emocionante de todas. Todo desde el principio ha apuntado a ese evento. Nada se ha escapado del conocimiento y el plan soberano de Dios. Todo se ha ido cumpliendo en tiempo para este evento. Todo ha girado en torno a este momento. Desde que Dios le dijo a Adán y a Eva que habría un descendiente de Eva que derrotaría al diablo y al pecado atravesando... Y luego continuó y le dio la misma promesa a muchas personas más, como a Abraham, y luego se la repitió a Isaac, y luego a Jacob, y a mucha gente más le repitió esa promesa. Va a venir a un Salvador. Bueno, ahora tenemos a ese Salvador aquí en la tierra. Y es lo que está pasando aquí. Hoy celebramos un año más del inicio del clímax glorioso. Celebramos que la obra de redención del Señor estaba en el punto más álgido, a lo mejor, o más climático de todos. Por lo tanto, no dejes de maravillarte, porque es una historia que has visto, leído, escuchado cientos de veces. No la pases por alto. Me asustó. Al contrario, maravillémonos, porque nuestro soberano Señor planeó toda la historia para ese evento. No era una casualidad que el Señor estuviera ese momento, en ese preciso momento, en ese preciso lugar, en esa etapa de la historia. No era una casualidad. Todo estaba tal cual y todo estaba funcionando de acuerdo al plan de Dios. Nada se había salido del control. Hoy estaremos asombrándonos ante Jesús, el Hijo de Dios, quien entraba a Jerusalén como el Rey Salvador de los suyos. Jesús es Dios.
y quiere ser tu rey, libertándote de las garras del pecado y del control que pueda tener sobre ti. A ese rey es al que celebramos hoy. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos recordar un año más de tu asombrosa obra. Señor, gracias porque podemos maravillarnos sabiendo que no fue casualidad todo este evento, que no es una fiesta más, que no celebramos el que tenemos vacaciones. Señor, celebramos que tu plan estaba cumpliéndose como lo habías revelado, lo habías prometido, lo habías planeado, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo existiera. Señor, gracias. Ayúdanos, por favor, a no pasarlo por alto. Ayúdanos a que no sea una semana de Pascua más, sino que realmente esto impacte nuestros corazones. Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, a Marcos 11. La semana pasada me decían, bueno, ustedes vienen enmarcados. Pues sí, estuvimos estudiando fuertemente para el curso de predicación Marcos, así que haríamos mal en no aprovechar eso, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias a Marcos 11. Versículos del 1 al 10, y hemos escuchado cientos de veces esta historia. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron, tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, ¡Hosana en las alturas! El Señor Jesús se acerca, viene de la ciudad de Jericó. En esa ciudad había sanado a un ciego. En esa ciudad acababa de encontrarse con un hombre pequeñito, Zaqueo. Acababa de suceder eso. Ahora el Señor había salido de Jericó. Iba caminando hacia Jerusalén. Un camino de unos 20 y tantos kilómetros aproximadamente. Así que lleva horas y horas caminando. Imagínate, es primavera, zona desértica, caminos polvorientos. Venía cansado ya, sudado. Paso a paso, cada vez se pone más pesado, quizás sediento. Lleva horas de caminata. Y en todo ese trayecto, llega a un lugar, a Betania, la última ciudad antes de llegar a Jerusalén, 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén, ya está cerquitita, ya está así a casi nada. De aquí a mi casa son aproximadamente 6-7 kilómetros, entonces la mitad, ¿no? De aquí, antes del Guadiana. Entonces, ya falta, comparado con los 20 y tantos kilómetros que lleva caminando, ya falta cosita de nada. Llega ya a Betania.
De un lado tiene el Monte de los Olivos. Está en las faldas, Betania está en las faldas del Monte de los Olivos. Así que va caminando y agarra a 2 de sus discípulos. Quizá uno de ellos era Pedro. ¿Cómo sabemos? Porque Marcos narra un montón de detalles de este evento que ningún otro de los evangelistas. Y Pedro fue el maestro de Marcos. Es por eso que se piensa que quizá uno de ellos fue Pedro. Pero no sabemos, no importa. Lo importante es que toma a 2 de sus discípulos y les da ciertas instrucciones. Ven esa ciudad, esa aldea, esa pequeña aldea que está ahí, que la tienen ahí enfrente. Algunas personas piensan que era Betfagé, esa pequeña aldea que tenían de frente. Betfagé ya estaba a 1 kilómetro, a 1 kilómetro de distancia de Jerusalén. Si Betania estaba cerquita, Betfagé estaba mucho más cerca, ya estaba a nada. Entonces le dice, ustedes van a ir a esa ciudad, a esa aldea, a esta pequeña aldea. Y les da varias instrucciones de lo que va a pasar en esa aldea. Les da varias instrucciones, les dice, ¿sabes? Primero les da, el primer mandato que les da es, ve. Yendo allá, vas a encontrar atado. El Señor Jesús, les dice, vas a encontrar atado, lo vas a desatar, y si te preguntan, les vas a contestar. El Señor Jesús no les dice en ningún momento, quizá te encuentres a un pollino. No les dice, ve y busca por ahí a ver si alguien tiene un pollino y empieza a preguntarle a todo mundo. No, el Señor Jesús les asegura qué va a suceder. Les dice, tú cuando entres a ese lugar, te vas a encontrar a un pollino y no solamente te lo vas a encontrar amarrado. El lujo de detalles es impresionante. Es impresionante tantos y tantos y tantos detalles que el Señor Jesús les da. Los manda, les dice, lo vas a encontrar y lo vas a desatar. Fácil. Vayan, encuentren, desaten, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, díganle que yo lo necesito, que el Señor lo necesita. Instrucciones sencillitas. Ahora, antes de seguir, quiero hacer una pausa en nuestra narrativa. Quizás sea importante que notemos que en los primeros 8 capítulos de este Evangelio, Marcos ha estado demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús no es un profeta más, no es un predicador más, no es un loco, como algunos le decían, o un endemoniado. Aún le dijeron. Marcos nos ha estado demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Él tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder para perdonar pecados. En todo el Evangelio de Marcos he estado viendo esto y esto y esto. Marcos ha estado demostrando que el poder de Dios está sobre todo. Ha demostrado que Jesús sabe cosas que nadie más conoce, como veíamos la semana pasada. Y que Jesús le leyó la mente, ¿no?, a los fariseos. Pero ustedes piensan esto. Jesús es capaz aún de ver los pensamientos, de ver el corazón. Él es Dios. Y Marcos nos lo ha estado dejando muy claro. Pedro, por revelación del Espíritu Santo, en el capítulo 8, y aún tiene un entendimiento total. El Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el Señor les dice, y Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pocos versículos después nos damos cuenta que Pedro no entendía lo que dijo.
¿Por qué? Porque lo que dijo fue revelación del Espíritu Santo, no porque él fuera muy inteligente y lo hubiera captado. No, él ni lo entendía. Pero Marcos nos quiere hacer entender que Jesús es Dios. Ante esta gran verdad, el Rey que vendría a salvar a unos y juzgar a otros, el Señor prevé diferentes reacciones en las personas. Unos le recibirán y otros no lo harán. Y ahora Marcos sigue demostrando que Jesús es el Rey y lo hace mostrando un conocimiento en cosas y en detalles tan mínimos, detalles tan insignificantes como la ubicación de un pollino. Y sí, Jesús es el que conoce cada detalle de tu vida. Sabe lo que te dijo tu compañero del trabajo. Ubica perfectamente a los que han estado hablando mal de ti. Entiende tu desesperación porque no has conseguido el trabajo para sostener a tu familia adecuadamente. Está al corriente de la enfermedad que te aqueja. Comprende tu falta de ventas en tu negocio. Conoce a tus hijos rebeldes o a tus padres iracundos. Pero ¿sabes? Esos detalles no se están saliendo del control de Dios. Todo lo tiene Dios controlado. También esos detalles que te aquejan. También esos problemas que no sabes qué hacer con ellos. También eso los tiene controlados. Ese es el Dios que está describiendo Marcos. Ese es al Mesías, ese es al Rey al que está describiendo Marcos. No lo pierdas de vista, por favor. Él está en control de todo. Si estuvo en control de dónde estaba amarrado un animalillo, ¿cómo no va a estar en control de las cosas que te sacan lágrimas? ¿Cómo no va a estar en control de las cosas que te atemorizan? ¿Cómo no va a estar en control de tus dolores? Si Él viste a los lirios del campo, ¿cómo no te va a dar a ti lo que necesitas? Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, está preparando su entrada a Jerusalén como el Rey Salvador de los suyos. Jesús es Dios y quiere ser tu Rey, salvarte de tus pecados y librarte también del dominio de tus pecados. Entonces, no olvidemos, estamos iniciando aquella semana culminante, climática, de todo el plan de Dios. Después de dar todas aquellas instrucciones, se van estos dos discípulos, caminan una distancia considerable, 1 kilómetro, 2, una media hora de caminata, si fueron 2 kilómetros, no sé exactamente, pero caminan un poco más y asómbrate ante esto. A mí me hubiera dado temor. Todo lo que me acaban de decir, con todos los detalles, se cumple al pie de la letra. No es una exageración esta parte del Evangelio, es algo que sucedió. Jesús le dijo, y vas a encontrar, y vas a hacer, y y todo empieza a suceder tal como les había dicho. ¡Qué impresión! Ellos siguen impactándose por aquel Jesús. Aunque ya lo habían visto hacer tantos milagros, siguen impactándose por Jesús. Y a mí también me impresiona la obediencia de estos discípulos, de estos dos discípulos. Ellos no se quejaron, no dijeron, ay Señor, no, manda otro. No, yo estoy bien cansado, ya caminamos 20 y tantos kilómetros. No, la verdad no. No, Señor, yo ya, hasta aquí ya. Necesito descansar, no inventes, en serio.
No, Señor, gracias. Yo ahorita, mejor dale el privilegio a alguien más. No. El Señor les dice, vamos. Son otra media hora de caminata y además fuera media hora de ida y media hora de regreso. No era como que, bueno, Señora, ya te esperamos. Era, tráiganmelo. Es así que el Señor les dice, vayan. ¿Y qué hacen ellos? Van. Encuentren y encuentran. Desatan. Tráiganmelo y lo traen. Ellos obedecen, sin peros. ¿Y cuántas veces Jesús me dice, ama a tu enemigo y no lo ama? Jesús me dice, perdona y no perdona. Jesús me dice, honra a tus padres y no los honro. Jesús me dice, ama a tu esposa y no lo hago como Él me dice. Jesús me dice, no provoques a ir a tus hijos y lo hago. Jesús me dice, no mientas y miento. Jesús me dice que lo ame con todas mis fuerzas, con todo lo que soy y no lo amo. Jesús me dice que Él debe ser el número uno, lo más importante. Y la verdad es que yo soy el más importante en mi vida. ¿Qué tan distintos? ¿Qué tan rebeldes? Dios está en control de todo. Dios les dice a los discípulos que ellos obedecen al Rey. Ellos se someten al Rey. ¿Y nosotros? Yo estoy seguro que si yo les digo, ¿cuántos de aquí Jesús es su Rey? Todos vamos a alzar las manos y los pies y vamos a decir, amén, sí es mi Rey. Ok, ¿y cuántos se someten como si Él fuera su Rey? Ahí ya no tanto. No, Señor, bueno, sí eres mi Rey, pero eres como mi Rey de chocolate, ¿no? O somos o no somos. O sea, y de verdad es algo que nos pega. Ahora, hagamos otra pausa aquí en la narrativa. Podríamos decir muchas cosas como el hecho de que un pollino hablaba de la humildad y un rey que entraba en un animal que jamás fuese montado, enfocaba esa humildad y quería decir que traía paz al pueblo. Y sí, es verdad. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué Marcos nos dice que el burrito, que realmente no forzosamente era un burrito, realmente la palabra griega habla solamente de un animal joven de carga? No sabemos si era un burrito. Ya nos gustó que era un burrito, pero no sabemos, pudo ser un caballo. El punto es que este animal era joven, que nadie lo había montado. Ese es el punto. Bueno, ¿alguna vez te has puesto a pensar, ¿para qué Marcos nos dice que estaba amarrado el animal? O sea, la verdad es que Marcos, ¿a mí qué? ¿Para qué me dices que estaba amarrado? Todos recordamos a Abraham, muchos años atrás de Jesús en la tierra. Abraham tuvo un hijo, ¿cómo se llamaba? Isaac. Muy bien, y después Isaac tuvo 2 hijos, pero bueno, el que sigue la línea mesiánica, ¿cuál era? Jacob. Muy bien, y después Jacob tuvo 12, ¿no? Bien. Jacob está en su lecho de muerte. ¿En su lecho de muerte en dónde? En Egipto. Les dice a todos sus hijos, vénganse. Y empieza a orar por ellos. Empieza a orar, ta. Y los empieza a bendecir. Les da
palabras de lo que iba a suceder con cada una de la descendencia de cada uno de sus hijos. Y llega a uno, cuando está en estas bendiciones, llega a uno de sus hijos, a Judá. Y a Judá le dice, ¿sabes qué? De ti va a venir uno que va a salvar a todo el pueblo, que va a traer paz. De ti, de tu descendencia va a venir el rey y va a venir el que va a salvar a todos. Y en medio de todo eso les dice, él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Ahí habla de su muerte, pero también habla del pollino. Del pollino que estaba atado. Esa es una gran mención. Ese pequeño, gran detalle nos está mostrando que desde la antigüedad, desde Jacob, y como vimos en la escuela dominical, desde Adán y Eva, Dios ya había dicho que vendría un Salvador, que cambiaría todo otra vez. Por Adán había echado a perder todo. Este Salvador lo iba a componer nuevamente. Marcos nos está demostrando nuevamente que Jesús es el Mesías, que habría de venir. Es el Rey esperado desde más de 1000 años atrás. Ahora, ¿por qué los dueños le dicen? La verdad es que, pues, si yo veo así como que llegan allá a mi casa, una persona dice, no, pues dame las llaves del carro porque me voy a ir. No, espérame. Así un desconocido, yo diría, no te llevas mi carro. ¿Por qué? ¿Por qué los dueños de este pollino? Y Mateo nos dice que el pollino y su madre, además. ¿Por qué lo dejan ir así como si nada? Es una pregunta válida. Y el Señor les dice, si alguien te llega a preguntar, tú le vas a decir, dile que el Señor lo necesita. Recordemos nuevamente lo que les decía al principio. Para este momento en la historia, Jesús ya es muy conocido por todo Israel. Los evangelios nos han estado narrando que multitudes lo seguían, miles y miles de personas lo siguen en Galilea y por todos lados. Jerusalén está llena de gente que ha venido de fuera de Jerusalén. Entonces tiene gente del extranjero, gente de Israel, pero que no es de Jerusalén, y gente de Jerusalén. Así que había mucha gente que conocía a Jesús. Su fama era conocida. Cuando ellos le dicen, el Señor lo necesita, es muy probable que ellos sabían a quién se refería. Es muy probable. Ah, sí, está bien. Lo necesita el Señor. Adelante. Adelante. Llévatelo. Y ya finalmente se regresan y van con el Señor. Le llevan el pollino. Es así que hasta este punto tenemos a Jesús, quien es Dios mismo, que conoce todo, controla todo, está sobre todo, y ahora está preparando su entrada a Jerusalén como el Rey y Salvador de los suyos. Jesús es Dios. Él quiere ser tu Rey y salvarte de tus pecados y salvarte del dominio de tus pecados sobre ti también. Pongámonos ahora a tono con un poco de lo que pasaba en Jerusalén en esos días. Es la fiesta de la Pascua. Es la fiesta más importante de todas. Había 3 fiestas principales. Bueno, la Pascua es la más importante de las importantes de las importantes. Si una era la fiesta, esta era la fiesta. Con mayúsculas, subrayado, negrita, lucecitas y todo. La fiesta. Estamos en la Pascua. Todos los judíos
mayores de 20 años, hombres, tienen que estar ahí. Vivas donde vivas, tienes que estar ahí en la Pascua si eres mayor de 20 años. Así que imagínate cuánta gente hay. Jerusalén era una ciudad grande. Ahora piensa, todos los hombres de todo Israel habían llegado a Jerusalén como mínimo. Y ahora, aunado a eso, súmale los que venían del extranjero. Imagina cuánta gente hay en Jerusalén. Bien, en la Pascua celebraban la independencia de los judíos de los egipcios. En pocas palabras, celebraban cómo Dios los había salvado de los egipcios. Es lo que celebraban en la Pascua. Entonces ahora imagínate, ellos están bien emocionados, celebran el día de su independencia, de cómo Dios los salvó, cómo Dios ahogó al ejército egipcio cuando ellos se sentían que ya iban a morir ahí. Pero atrás, ellos celebraban cómo Dios los había salvado del ángel de la muerte. Entonces era una algarabía en Jerusalén. Quiero que pienses en la fiesta de más emoción a la que haya sido, pues multiplícala por no sé cuánto. Está toda la emoción así. Ellos celebran cómo Dios los salvó y al mismo tiempo ahora son esclavos de los romanos. ¿Te das cuenta de esto? Por un lado celebran que Dios los libertó y por otro lado siguen siendo esclavos. ¿Qué pasó? En esa fiesta había tanta alegría que aún la gente abría sus hogares, dejaba las puertas abiertas para que los forasteros entraran y durmieran ahí en sus casas. Así era de tanta confianza en esa fiesta. Era tanta la pasión que se vivía que los romanos, nota esto que me impresionó, esto apenas lo descubrí este año, lo leí este año. Era tanta la emoción que se daba en todos los israelitas. Los soldados, el Imperio Romano mandaba legiones extra de soldados a Jerusalén. Porque si por la emoción de, estamos celebrando nuestra independencia, de repente a un loco se le ocurría organizarse militarmente para ir contra los romanos estaban listos para aplacar cualquier levantamiento. Era para que ni se les ocurra. O sea, ustedes celebren su independencia, pero sabemos quién manda. Es lo que hacían los romanos. Es impresionante esto. Súmale a todo esto a un hombre que ha estado sanando a mucha gente, que ha estado sacando demonios, ha calmado la tempestad, ha resucitado muertos, y que algunos dicen que es el Mesías, el que los salvaría, el que los libertaría de su esclavitud. Súmale a todo esto. Entonces, por un lado, tenemos a ellos celebrando su independencia del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. Y por otro lado, tenemos que había un hombre que algunos ya decían que era el rey, que era quien los libertaría ahora de su nueva esclavitud. Entonces, pone estos dos elementos en una licuadora, muele todo esto y júntalo en la entrada triunfal. Júntalo.
está la emoción en su máxima expresión. Los discípulos acondicionan el pollino. Con un intento de montura le ponen ahí unos mantos. Y el pollino empieza a caminar. Paso a paso. Unos 3 kilómetros, quizá menos, hacia Jerusalén. Una caminata de 40 minutos. Yo me imagino, y esto es pura especulación, pero me imagino a una persona, a un chavo que se da cuenta y dice, Jesús va para Jerusalén, y pega la carrera para avisarle a todo el mundo, porque todo el mundo cómo estaba listo para recibir al Mesías. ¿Quién les avisó? ¿Alguien se dio cuenta? A ver, está preparando un pollino, no inventes. Y se empieza a dar cuenta de todo lo que están haciendo los discípulos. ¡Vámonos! Se va corriendo a Jerusalén para ganarles. A lo mejor él hizo 20 minutos, así que tuvieron 20 minutos para juntarse toda una multitud para recibir al rey. En 20 minutos aproximados, yo en mis cuentas. ¿Sí? 20 minutos para organizar una entrada triunfal. Y ante toda, imagínate cómo fue todo ese evento. En esos escasos minutos, la gente está expectante, con mayor pasión a otras celebraciones de la Pascua, la piel chinita de emoción, quizá algunos llorando, no sé si aún pudiéramos decir que algunos desmayados, no tengo idea, no lo sé, pero la emoción está en el hervor máximo. Y ante toda esta agitación y entusiasmo, a un grado difícil de imaginar, el Señor va entrando a Jerusalén. Y encontramos a 4 grupos de personas. 2 de esos grupos están haciendo una alfombra para que pase el Señor con el pollino. Un grupo está poniendo mantos, otro grupo está poniendo hojas de palma. Están preparando esta alfombra para recibir al rey que traería paz. Esa como alfombra simbolizaba el gozo de la salvación que vendría. Y el que entrara Jesús en un pollino que nunca había sido domado. Ahora imagínate esto. Yo no sé nada de caballos y de burros y nada de eso. No tengo nada de idea de ganadería. Pero supongo yo que debe de tomar un tiempo en que un animal empiece a estar acostumbrado a llevar a alguien en el lomo. No creo que a la primera, órale, súbete. No. ¿Y qué pasa con Jesús? A la primera se sube y no se le puso loco el animal, ¿no? No, tranquilito. El Señor tiene dominio hasta de los animales. O sea, de todos esos detalles. No nos perdamos todas esas cosas. Bueno, entonces va entrando, gente pone esa alfombra para recibir al rey, están contentos, viene finalmente el rey que han esperado desde mucho tiempo atrás, viene ese rey. Tenemos esos 2 grupos de personas, pero tenemos otros 2 grupos de personas. Tenemos a un grupo de personas que va delante del Señor y van todos cantando, alabando, gritando. Yo me los imagino algunos danzando, no tengo idea. Imagínate, van delante del Señor y hay un cuarto grupo que van detrás del Señor y van haciendo lo mismo que el tercer grupo. Entonces el Señor Jesús tiene gente de un lado, tiene gente del otro, tiene gente enfrente, tiene gente atrás y todos están súper emocionados porque el Mesías, el Rey, el Salvador ha llegado.
Es una emoción tal que es difícil de describir cómo habrá sido. No tengo idea. Ayer que estaba estudiando el sermón, estaba muy emocionado tratando de imaginarme cómo estaba sucediendo esto. ¿Y qué decían? ¿Qué cantaban estas personas, estos miles de personas compuestas por gente de todos lados de Israel y aún de extranjeros? Decían: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y hay algunos que piensan que lo estaban cantando como un eco. De repente cantaban los de adelante y los de atrás los de atrás le respondían. Y así era un canto que unos decían y otros respondían, y así era. Entonces imagínate, además tenían un coro improvisado y todo en 20 minutos. La multitud está alabando a Jesús, Dios mismo, quien entraba a Jerusalén como el Rey Salvador de los suyos. Jesús es Dios. Y Él quiere ser tu Rey y salvarte de tus pecados y del dominio de tus pecados hoy. Por favor, realmente imagina la escena. Mateo lo describe, Mateo en el capítulo 21, 10, no lo busques, pero lo describe de la siguiente manera. Cuando Él entró en Jerusalén, toda Jerusalén se agitó. Captemos este adjetivo, se agitó. Y dice, toda Jerusalén se agitó. Estaban todos tan emocionados que aún los fariseos le dijeron, ya entran y les acercan los fariseos y dice, Señor, reprende los velos, están como locos. Yo me imagino al Señor volteando. Si el Señor no era pecador, pero si yo hubiera sido el Señor y pecador, yo los hubiera volteado, los hubiera barrido, los hubiera volteado a ver con desdén. Claro, el Señor no era pecador ni nada. Pero el Señor voltea y les dice, si ellos se callan, las piedras van a empezar a clamar. O sea, ¿qué te pasa? ¿Tú qué te andas metiendo en la alabanza de estos que están alabándome? Tú no seas metiche. Tú vete a preparar los sacrificios que deberías de estar en el templo, por cierto. No deberías de estar aquí de chismoso, tú deberías de estar en el templo. Pero esa es otra historia. Nota esto. Los fariseos, al ver toda aquella conmoción, le dicen, cálmalos. ¿Y cuántas veces no queremos actuar como los fariseos, evitando cualquier tipo de emoción en la alabanza dentro de la iglesia, aludiendo que Dios es un Dios de orden? Y no estoy a favor de una adoración descontrolada, pero tampoco estoy en contra de una adoración que pueda tener emociones, que pueda tener lágrimas, gozo, quizá aplausos, porque por cierto los aplausos es un instrumento de percusión. ¿Cuál es la diferencia entre los aplausos y la batería o el cajón o el pandero? Es otro instrumento de percusión, pero bueno, ese es otro tema. O hasta levantar las manos, pero todo siempre controlado por la razón. Que el maravillarme ante la grandeza de Dios me lleve a responder en adoración a mi Dios. Y perdón, pero no me interesa lo que piensen los demás. Yo estoy adorando a Dios. Yo estoy clavado en lo que importa, en el que importa, en Dios. Y que eso me lleve a demostrarlo también con mis emociones, que por cierto Dios me las dio, no las inventé yo.
pero no viceversa. No que mis emociones me lleven a alocarme todo y ni pienso en la adoración, porque entonces eso ya no es adoración, ya estamos en un concierto X. Cuidado con ser como los fariseos, porque el mismo Señor les dice, si ellos se callan, las piedras van a comenzar a clamar. Y cuidado también con el otro extremo, cuidado con que las emociones nos controlen, porque eso también está mal y no es adoración. Ni uno ni otro. Dios nos ha hecho a todos distintos. Hay el que puede adorar perfectamente poniendo atención, tranquilo, ecuánime, todo, no pasa nada. Y habemos los que estamos medio locos, ¿no? Pero que la emoción no domine sobre la razón. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a adorar al Señor con toda la libertad como lo hizo esta multitud? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y esta adoración que están gritando estos hombres era parte del Salmo 118, el cual a su vez está contenido en una sección de salmos que se cantaban en estas fiestas importantes, en una de ellas la de la Pascua, hablando de la salvación de Dios. Sin embargo, esta frase también, esta misma frasecita que estaban cantando aquí, se la podían cantar a cualquier otro. También se la cantaban a grandes maestros. A grandes maestros. ¿Cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia. No lo notamos en Marcos, pero en Lucas nos permite ver que había un gran contraste, que con Cristo toma un significado más profundo. La gente decía, según Lucas, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Es decir, ellos estaban conscientes de lo que Jesús hacía. Estaban conscientes que no era un hombre nada más, diciendo, bendito el Rey. Ahí está la diferencia. Marcos no lo registra de esa manera, pero Lucas nos dice que ellos estaban bendiciendo al Rey. Ellos estaban demostrando, declarando que Jesús es el Rey, que venía a salvarlos. La multitud está alabando a Dios, quien es Dios mismo, quien entraba a Jerusalén como el Rey Salvador de los suyos. Y si Jesús es Dios, Jesús vino a salvarte de tus pecados y del dominio que ellos ejercen sobre ti. Para algunos de aquella multitud representaría el rey que los libertaría del yugo romano. Para otros era el cumplimiento del Mesías que finalmente traería libertad. Para los romanos quizás representaba alguna cierta amenaza. Y para los fariseos representaba la amenaza en el sentido de liderazgo espiritual. Pero lamentablemente toda aquella multitud que elevaba su voz no entendió lo que estaban haciendo. Esa gente más bien estaba adulando que adorando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque apenas unos días después, ¡crucifícale, crucifícale!, grita la multitud. Entonces, esta multitud no entendía. Así como Pedro no entendió completamente cuando le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no lo entendió por completo. La multitud no lo entendió por completo. Solamente estaban adulando al Señor. Como vimos la semana pasada, la gente seguía a Jesús por conveniencia. Piense tan solo por un momento, ahorita que estamos en campañas políticas, que por cierto, me choca ver la tele en esta temporada del año, y radio y todo, ¿no? Pero campañas políticas. Pasan las tomas de Mid, de AMLO, de Anaya,
¿Y cuánta gente se ve detrás de ellos? Un hervidero de gente, todos, sí, que no sé qué, y ahí van todos siguiendo al candidato y demás, ¿no? Y ahí van, y están como sanguijuelas pegados, ¿no? ¿Y por qué están ahí como sanguijuelotas? Para ver qué sacan, para eso están ahí. Movimiento naranja, no. Están viendo qué le pueden sacar al candidato. Pero simplemente pasan las elecciones, pierde su candidato y ya ni lo pelan, ¿no? Ya, la verdad es que ya no tienes nada que ofrecerme. ¿Qué pasaba con Jesús? Era lo mismo. Ellos esperaban a un líder político. Estaban como sanguijuelas a ver qué le podían sacar. ¿Y qué pasó en la cruz? Convencieron. Pero no somos muy diferentes. ¿Cómo nos acercaremos al Rey? ¿Seremos convenencieros? ¿Adoraremos al Rey por lo que recibimos de Él? ¿O seremos verdaderos adoradores del Rey? Que lo hacen solamente porque Él es el Rey. Porque Él es el único que merece la adoración. ¿Por quién es Él? Simple y sencillamente. Finalmente, en los evangelios, hay dos eventos que se narran por los cuatro evangelistas. Solo hay dos eventos. Número uno, la alimentación de los 5,000. ¿Y qué es lo que pasa con la alimentación de los 5,000? ¿Qué quiere hacer la multitud cuando los alimenta a todos? Cuando ya vieron que puede haber comida gratis. ¿Qué es lo que hace la multitud? Ya lo quieren coronar. Lo que quieren hacer es que lo quieren poner como rey. Pero el Señor Jesús, que dice, no es mi tiempo, y se les escabulle y se va. Se va el Señor. Ahora, con este segundo evento, ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesús llega como el rey, como el que les va a ofrecer, bueno, ellos lo interpretan de esa manera, como el que les va a ofrecer la paz. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Ellos lo quieren coronar como rey, pero a diferencia de la vez pasada, ahora el Señor Jesús no se escapa, ahora el Señor Jesús no evade, ahora el Señor Jesús va hacia su coronación. Pero su coronación es muy distinta a la que ellos esperaban. La coronación del Señor. Finalmente vemos al Rey siendo coronado en la cruz del Calvario. Ahí tenemos la coronación del Rey. No era como el pueblo la quería, pero sí era de acuerdo al plan de Dios. El Rey venía a salvar a los suyos y los salvó al coronarse como el Rey en esa cruz. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él quiere ser tu Rey. Quiere libertarte de tus pecados y del dominio de tus pecados sobre ti. Si nos visitas, o si esta verdad no ha impactado tu vida. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, estamos separados de Dios, merecemos condenación eterna por nuestro pecado. Por eso necesitábamos al Rey, al Salvador que nos libertaría del pecado. ¿Y cómo lo haría? Muriendo en la cruz. Ahora ese perdón de pecados nos lo ofrece. Si creemos completamente en que por su obra en la cruz, Él nos puede perdonar. Él te puede perdonar. La multitud está alabando a Jesús, Dios mismo, quien entraba a Jerusalén como el Rey Salvador de los suyos. Y Jesús es Dios.
Y Él quiere ser tu rey, salvarte de tus pecados y librarte del dominio de tus pecados. Si Dios te ha perdonado, si tú dices junto conmigo que Él es mi rey, ¿sabes? En esa cruz, Él al ser coronado en la cruz, derrotó el pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ahora por la obra de Cristo en la cruz, tú puedes dejar atrás tu mala manera de vivir, puedes dejar la soberbia, puedes dejar la falta de perdón, puedes dejar el rencor, puedes dejar la depresión, puedes dejar el alcoholismo, puedes dejar el cigarro, puedes dejar la soberbia, la inmoralidad sexual, puedes dejar lo que sea, no porque tú seas muy bueno, sino porque Él derrotó el pecado y se coronó en aquella cruz. Porque Él vino, siendo Dios, Él vino para ser tu rey. Y ahora como tu rey, te da la libertad de tus pecados. Voltea a ver a la cruz. Para el pecado que sea, voltea a la cruz. Porque Él ya venció. Él ya venció. Si el Señor es nuestro Rey, que nuestra vida refleje la soberanía del Rey sobre nosotros. La semana climática de toda la historia comienza sobre los ojos de todo el pueblo puestos en Jesús y concluirá de la misma manera. Todos los ojos puestos en Jesús. ¿Están tus ojos puestos en Jesús? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque eres grande. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo por amor a mí, recibiendo tú toda la gloria. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque entraste como el Rey, porque eres Dios mismo, porque eres mi Salvador. Gracias porque me has salvado, porque me has libertado. Por favor, ayúdame a derrotar mis pecados que tanto me separan de ti. Ayúdame a someterme a tu reinado. Por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.